Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta transmisión. Vamos a esperar a que la aplicación vaya avisando a las personas que estamos acá. Buenas noches, gracias por estar acá. Vamos a dejar que vaya ingresando las personas. Buenas noches, Andreina, gracias por estar aquí. Buenas noches. Aquí se acaba de soltar un torrencial aguacero. Buenas noches, doctor. Esperemos que no nos vaya a echar la burra pa'l monte, como decimos los venezolanos. No nos vaya a tomar el internet. Bueno, esta noche vamos a tener un tema bien interesante. Buenas noches, Alianis, gracias por estar aquí. Vamos a conversar acerca de los desórdenes metabólicos que pueden influir en el autismo. El doctor hizo ayer un post simplemente maravilloso, muy acertado como siempre, con lo que habló. Habla por supuesto pienso que de su vasta experiencia en el tema, porque sí, yo voy muy pero muy de acuerdo con el doctor, y aunque muchas veces me gano detractores por el tema, yo sí voy completamente de acuerdo con que el autismo es multifactorial y que no se puede seguir viendo simplemente como una situación conductual, porque el seguir viéndolo solo desde esa perspectiva y no entender que aquí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, hacer un estudio muy detallado para darnos cuenta quién es cada paciente, y lo planteo desde esa perspectiva porque yo el autismo lo vivo desde dos perspectivas: desde la perspectiva clínica como profesional de la salud en el área de la psicología, pero también lo vivo como madre de dos jóvenes dentro del espectro, y que para cada uno de mis hijos esto tiene un valor completamente diferente y particular. Entonces quiero que eso lo tengamos muy pero muy presente, de darnos cuenta que aquí las susceptibilidades son diferentes, obviamente los disparadores ambientales también son diferentes para cada quien, y también hay que tomar muy en cuenta la etapa del desarrollo en que nos encontramos. ¿Ok? Porque nosotros podemos tener criterios diagnósticos y claro, están allí presentes y tienen su función, pero tomemos en cuenta que se plantean los criterios, pero muchas veces no vamos a la raíz de saber el por qué se están presentando todos estos criterios, ¿no? Y pues es parte de lo que vamos a conversar esta noche, ¿no? De todo lo que puede influir, porque son muchas cosas que, bueno, tengo aquí anotadas, pero ya quiero darle el pase al doctor. Esta noche nos va a acompañar el doctor Andrés Marcano. Él es médico pediatra, biomédico, está especializado en la parte de la biomedicina y tiene 18 años de experiencia en el área del autismo. Así que realmente es una persona con la que ya he trabajado en otras oportunidades y me parece de verdad que excelente sus intervenciones, su abordaje profesional, y por eso siempre que el doctor tiene la oportunidad de regalarnos su tiempo, realmente pues me parece maravilloso hacer este compartir. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ya le pasamos la invitación al doctor. Vamos a esperar a que se conecte. Buenas noches, doctor, ¿cómo me le va? Hola, Amba. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el tubo de agua? Bien, gracias a Dios, pero aquí está el aguacero, pero como si se fuera a caer el mundo. No sé qué pasó, porque le dio por llover ahorita, Bueno, pero está fuertísimo. está pasando agua por aquí también, pero ya la ¿Me pasó. escucha? Perfecto. Sí, sí lo escucho bien. Tiene que hablar un poquito más duro, Sí, pero sí, sí se escucha ok, bien. perfecto. Te oigo perfecto. Ah, bueno, Aquí listo. llovió como a las 6 de la tarde y cayó el tremendo palo de agua, pero ya está despejado. Se lo mandamos allá a Bucaramanga. Sí, yo creo que fue eso, que el viento hizo su trabajo, pero es que es impresionante cómo está lloviendo y suena durísimo, durísimo. Pues sí, doctor, de Sí, verdad que señor. bueno, muy agradecida con usted de que nos saque el tiempo, que siempre es tan valioso para hacer todos estos aportes y este trabajo. Y este tema me parece súper importante que conversarlo, porque va muy de la mano de lo que usted conversaba ayer, que definitivamente aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es multifactorial y que obviamente tenemos que trabajarlo a nivel interdisciplinario, que esto no se trata de competir, esto no se trata de ver quién tiene verdades absolutas, se trata de hacer lo mejor
para cada uno de los pacientes que vemos, ¿no? O para nuestros hijos, o sea, en el caso de, bueno, de la perspectiva de mamá y darnos cuenta de cuántas cosas influyen, porque en esta travesía que yo a nivel de mamá la llevo cursando desde hace 10 años que recibí el diagnóstico de Matías, que es mi hijo mayor, y 3 meses después recibí el de Gabriel, pues fui entendiendo que aquí para cada uno esto tenía un valor diferente, porque más allá de, por ejemplo, cosas que las tengo aquí puntuales, como la disfunción mitocondrial, la disbiosis intestinal, la desintegración sensorial, la desregulación del sistema inmunológico, las alteraciones metabólicas, obviamente que la alimentación proinflamatoria, también está el tema de las comorbilidades. Una persona puede tener autismo y tener otra condición, un trastorno o una enfermedad. Gabriel tiene TDAH, aparte de su diagnóstico de autismo. Hay otras personas que tienen condiciones neurológicas importantes, pueden tener cualquier otro tipo de enfermedad y por supuesto todo eso nos va a dar una sintomatología y un abordaje diferente. Claro, evidentemente. Pues bueno, ya nuevamente te doy las gracias por invitarme a tu espacio. Ya yo creo que ya llevamos ¿cuánto? Como 5 veces, más o menos. Sí, creo que esta es la quinta vez que nos reunimos. Ok. Bueno, espérate, que bueno. Y bueno, y cada tópico siempre nos quedamos cortos en todo lo que conversamos, porque es que esto es un tema muy inagotable, pues, ¿no? Y cada día se descubren nuevas cosas, cada día hay nuevas vertientes, cada día hay más polémicas, como siempre. Y yo creo, bueno, yo creo que las polémicas vienen porque evidentemente es un tema muy complejo, ¿no? Y como es tan, tiene tantas vertientes bioquímicas, fisiológicas, inmunológicas, gastrointestinales, conductuales, sociales, que el tema, por supuesto, da para mucho y bueno, por eso, pues, básicamente, pero no sé si tú, como que quieres que hagamos un poco, tú me haces algunas preguntas, cómo vamos planteando la cosa, porque para ver cómo, por dónde empezamos, Pues o sea, yo creo que, bueno, creo que es importante, o sea, abrir un poquito el tema y tiene que hacerlo usted, hablando de, bueno, por qué planteamos este título, ¿no? O sea, que por qué la parte metabólica puede incidir de una manera tan importante dentro de este proceso. Yo creo que sería claro, bueno que arrancáramos por allí como para que la gente comprendiera el por qué decidimos hoy abordar claro, esa parte. claro, porque bueno, quisiera un poco explicar a las personas que no saben nada, vamos a partir de cero, de que la gente que no sabe nada de lo que es el metabolismo, ni qué es eso, o sea, un término quizás más usado por los médicos, por los bioquímicos, bueno, los que están en esto, pero básicamente vamos a hablar para el público general, para las mamás, para los papás, y básicamente el metabolismo es todos nosotros, para nuestras funciones orgánicas, tenemos muchas funciones metabólicas. ¿Qué son las funciones metabólicas? Las vías metabólicas son la forma en que nuestro cuerpo a nivel molecular atiende situaciones de vida, pues de procesar alimentos, de procesar la parte sensorial, el pensamiento, los estados de ánimo, o sea, todo que tiene que ver en el fondo a nivel orgánico con la bioquímica, el metabolismo. El metabolismo es esa es la forma que el cuerpo, esos miles de engranajes que tiene el cuerpo en diferentes áreas, para hacer nuestras funciones, no ser unos seres vivos funcionales. Por supuesto, eso viene como de los niveles inferiores de naturaleza, los animales inferiores, las plantas, los seres vivos. O sea, el metabolismo hay que plantearlo desde los inicios, pues hace 5 mil millones de años, que es cuando se inicia la vida en el planeta Tierra. Fuimos evolucionando, o sea, primero las plantas, los animales inferiores, primero las bacterias. Esas bacterias después se transforman en seres multicelulares, pluricelulares, en las plantas, o sea, los animales inferiores, bueno, los invertebrados, los vertebrados y hasta la culminación que es el ser humano, que yo diría el cúmulo de la naturaleza, pues el que tiene la capacidad de tomar decisiones, de tener pensamientos, de crear, cosa que no, los animales no, definitivamente no tienen. Entonces, todo eso a nivel biológico tiene una implicación bioquímica, es decir, son reacciones bioquímicas
que es lo que cada día se está descubriendo más, sobre todo a partir de hace 100 años, o vamos a decir mucho más, por lo menos hace 150 años que se empezó a estudiar la bioquímica y se empezó a estudiar más la célula. La célula, que es nuestra unidad funcional de los seres vivos. Bueno, la célula, por supuesto, se divide en muchos tipos de células. Hay neuronas, hay epitelio intestinal, músculo cardíaco, músculo estriado, o sea, todo que funcionan nuestras diferentes funciones. Y hablando ya un poco ya de los trastornos del espectro autista, bueno, cuando se describe en los años 40 del siglo pasado los trastornos del espectro autista, que fueron 11 casos, descritos por el doctor Leo Kanner en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Él escribió 11 casos. O sea, eso fue el trabajo inicial que hizo Kanner. Y en esos 11 casos, esos 11 niños que él estudia, él ve las peculiaridades que ya conocemos dentro de los trastornos del espectro autista, que son el problema de comunicación, el problema de lenguaje, el problema de intereses restringidos y conductas estereotipadas, ¿no? Claro, en ese momento se le dio más hincapié a la parte comunicacional y la parte conductual. Lo que pasa es que cuando uno lee esos casos del doctor que describe el doctor Kanner, también esos niños tenían problemas digestivos, tenían problemas sensoriales. Quizás en ese momento, en los años, se fue más hacia la parte, tú sabes, conductual, en la parte psicológica, y quizás se olvidó mucho la parte vamos a llamar orgánica, que es la parte metabólica, que de alguna manera, cuando uno lee el estudio original, se da cuenta que se describía todo eso, porque fue un estudio descriptivo. Lo que pasa es que en los años 50, en los años 60, se le dio más una implicación psicoanalítica. Es decir, el niño, se veían los problemas, entonces empezaron las terapias, el niño era así porque los padres, había una relación fría con los padres, y total, bueno, todo eso. Pero el doctor Rimland, en los años finales de los años 50, principios de los años 60, que es padre de un niño con autismo en ese momento, Marx, él se diagnostica a su hijo con autismo y claro, él empieza a estudiar, él era psicólogo también, colega tuyo, y la esposa creo que también, no, sobre todo, no estoy seguro de la esposa, pero él seguro, sí, el doctor es psicólogo, y él empieza a ver que estos niños, o sea, empieza a ver que esa es la teoría que le dice, mira, tu hijo es así por este problema psicoanalítico y él obviamente él se da cuenta de que eso no era o sea, no se aplicaba con él ni con su esposa. Claro. Y empieza a investigar. Exacto, empieza a investigar como todo en ciencia, ¿no? Entonces él empieza a cuestionar, empieza a hablar, él es un padre proactivo, empieza a hacer contacto con otros padres, empieza a investigar por su cuenta y empieza a darse cuenta de manera quizás empírica inicialmente que estos niños mejoraban cuando se empezaba cierta aproximación, vamos a llamarla, se les retiraba ciertos alimentos, ¿no? Y se le empezaba a dar ciertas vitaminas. Por ejemplo, una de las más estudiadas fue la vitamina B6. Empezar a dar magnesio, empezaron a dar empíricas que fueron dando cuerpo como a una teoría más estudiada, pues, ¿por qué pasaba eso? Y se empezaron a estudiar los trastornos del espectro autista desde el punto de vista de un desorden metabólico, inmunológico, endocrinológico, o sea, un desorden biomédico, no era un problema solamente, sí, claro, con una implicación conductual y de comunicación, ¿no? Que es lo que ya sabemos como los trastornos del espectro autista, pero empezaron a describirse esos fenómenos, vamos a llamarlos bioquímicos. Y básicamente también ayudó a estudiar eso, que como los trastornos del espectro autista empezaron a hacerse mucho más frecuentes, o sea, pasó a ser una epidemia, bueno, como hoy en día sabemos que es una epidemia, lo que se pensaba que tenía unos números estables a partir de los años 60, 70, el siglo pasado, a partir de los años 80, 90 y de los 22 años que llevamos este siglo, se han disparado los trastornos del espectro autista en número, pues, en incidencia. Esa alta incidencia
ha contribuido, por un lado, a que se investigue más esta situación. Y se ha habido más investigación, entonces cada cantidad de gente se ha involucrado en esto, entre ellos muchos padres. Entonces, hoy en día se sabe que esto es aquí, en muchos niños que están dentro del espectro autista tienen alteraciones biometabólicas. Y para ser un poco más concreto en este live, ¿cuáles son básicamente las reacciones metabólicas que, como te dije al principio, están alteradas en estos niños? Básicamente tres, que son la metilación, la transsulfuración y la sulfuración. O sea, claro, son términos muy que yo digo, oye, porque ¿cómo se come eso? Bueno, básicamente, la metilación a nivel genético y a nivel de ambiental es como la unión, es la vía metabólica que une como porque fíjate tú, uno podría pensar que en los trastornos del espectro autista hay una incidencia, hay una predisposición genética, pero también hay una incidencia ambiental, porque si fuera puramente algo genético, como una enfermedad genética estricta, como una, por ejemplo, algunos problemas de coagulación, o por ejemplo el daltonismo, que son estrictamente de transmisión genética, o el síndrome de Down, que también típicamente hay una alteración cromosómica del cromosoma 21. Los números del síndrome de Down no han cambiado radicalmente, pues, o sea, siguen siendo más o menos los mismos. Y otros trastornos cromosómicos genéticos. Pero en los trastornos del espectro autista hay unos números altísimos. Entonces, no puede ser simplemente un problema genético, o sea, una predisposición genética. O sea, tiene que haber una unión de las dos cosas. Y ahí fue que hoy en día se sabe que hay noxas ambientales que son de variedad de naturaleza, química, física, biológica, que afectan propiamente a todas estas vías metabólicas que te estoy mencionando, que son estas tres, son la metilación, y la transsulfuración y la sulfatación. Bueno, fíjate tú, resulta que esas vías tienen que ver con la capacidad que tiene el organismo de desintoxicarse. Entonces, si estos niños tienen entonces parece como se arma como un círculo vicioso. Si hay una carga ambiental que afecta de múltiple naturaleza, que afecta a estos niños, entonces eso incide en la incapacidad de desintoxicarse. Entonces, como si es la incapacidad de desintoxicarse, no se pueden desintoxicar y a su vez se hace como un círculo vicioso. Cada día más intoxicado, cada momento más intoxicado y menos capacidad de desintoxicarse. Entonces se hace un círculo vicioso. Entonces, hay una carga ambiental tóxica que definitivamente, además, cuando uno ve la epidemiología de los trastornos del espectro autista, cuando ese pico de incidencia tiene como subidas, es cuando se entraron nuevas cargas ambientales. Por ejemplo, cuando el tema más incide, una cosa muy interesante, se relaciona con los aumentos de muchos trastornos de salud crónicos. Por ejemplo, asma en los niños, déficit de atención. O sea, todos los números de los trastornos del espectro autista se unen también con otros problemas crónicos. Asma, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2. Cuando yo estudiaba medicina en los años 80, la diabetes tipo 2, que era la no insulino dependiente, se veía básicamente en personas de 40 o 50 años. Hoy en día se está viendo los diabetes tipo 2 en niños de 12, 13 años. ¿Me entiendes? O sea, que claro, obviamente hay algo ambiental en lo que se está alimentando a nuestros hijos, en la carga, o sea, hay algo tóxico que lo está afectando. ¿Y cómo afecta eso? Bueno, en estas tres vías metabólicas que estoy diciendo, la metilación. ¿Qué es la metilación? La metilación, te voy a explicar un poco para que la gente lo entienda de una manera más sencilla, ¿no? La metilación es la capacidad, el cuerpo, o sea, la información genética que nosotros tenemos, viene en el ADN, el DNA, el DNA que está en el núcleo de la célula. Ahí es que está como los planos de lo que vamos a hacer nosotros, o sea, nuestras instrucciones de vuelo, pues, ¿no? De cualquier ser humano. Y resulta que hay unas instrucciones, pues, pero esas instrucciones tienen una capacidad de expresarse o no expresarse. O sea, no toda la información genética que está en una célula se va a expresar completamente, porque, por ejemplo, en una neurona
tiene toda la información genética que puede tener una célula del epitelio intestinal. La misma información genética, pero una neurona termina siendo una neurona y un epitelio intestinal termina siendo un epitelio intestinal. Es decir, es lo que nos diferencia a nuestros órganos. ¿De qué depende esa diferenciación de nuestros órganos? De la metilación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las neuronas, las células que se inactivan unos genes y se activan otros. Entonces eso hace que al final los que se activen hace que sea una neurona. Y en cambio las células del epitelio intestinal se activan otras neuronas. ¿Quién controla, qué vía metabólica controla eso? La metilación, porque la metilación es colocar ciertos grupos metilos que se colocan en el ADN, como que tapan o destapan ciertas vías, ciertas áreas de información. Es como si el plano para la formación de neuronas está diseñado. Bueno, estos planos son los que vas a hacer tú porque tú vas a ser neurona. Y así, pues eso es por supuesto una complejidad enorme. Bueno, pero hemos visto que eso puede estar, esa metilación puede estar alterada en los trastornos del espectro autista. O sea, se han hecho estudios sobre eso. La doctora Jill James ha hecho estudios muy importantes sobre eso y han visto que muchos metabolitos que existen en esa vía metabólica están alterados en los niños que están dentro del espectro. Y después hay otra vía que está alterada, que es la transsulfuración. Fíjate, imagínate tú que la metilación es como vamos a verlo así como una especie de círculo, un círculo que rota, para explicarlo. Y ese círculo tiene como un rabito, que es la otra vía, que es la transsulfuración. Y esa transsulfuración es la que está destinada a desintoxicar el cuerpo. Es decir, entonces, al final se produce una sustancia que es nuestra principal molécula de desintoxicación, que es el glutatión. Y el glutatión es como el ácido urbano del cuerpo. O sea, cuando nosotros estamos expuestos a noxes ambientales, el glutatión es el que se ocupa de desintoxicarlo. Estamos hablando a nivel molecular. Porque claro, ese glutatión puede estar en muchas células, ¿no? Ok. Entonces, en los niños que están dentro del espectro, se han visto que están alteradas esta vía de la transsulfuración. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer? Diagnosticar noxeas ambientales, por ejemplo, los metales pesados, las ondas electromagnéticas, cantidad de sustancias tóxicas, el bifenil A, el glifosato, cantidades que son inmensas, ¿no? Y se ha visto que niveles tóxicos en la atmósfera han aumentado eso. Además, se han hecho estudios de que en los niños, en el cordón umbilical, muchos niños se han descubierto hasta 287 sustancias tóxicas, de las cuales 27 pueden ser carcinógenas, ¿no? Entonces, fíjate tú, nada más en el cordón umbilical. Entonces, hay una agencia en los Estados Unidos que se llama Environmental Working Group, o sea, grupo de estudio del ambiente, que ha hecho esos trabajos, ¿no? Entonces, pues eso puede estar en el agua, en el aire, en todos lados. Entonces, fíjate, y esto no es cuento, porque fíjate tú lo que estamos viviendo ahorita en el cambio climático. Fíjate, los calores enormes batiendo récord en Europa, los fríos por un lado, las lluvias haciendo desastres en ciertas áreas, sequía en otras partes. Hay un esfuerzo para que no aumente la temperatura de la Tierra en 1.5 grados. Estaba leyendo hoy, o sea, esto que te estoy diciendo tiene una implicación en toda base y tiene una implicación en los trastornos del espectro autista. Entonces, no podemos quedarnos, cuando nos evaluamos un niño que está dentro del espectro, quedarnos solamente en el área conductual, que es muy importante, por supuesto, o en el área comunicativa, en el área psicoeducativa. Hay que estudiar la parte biomédica, porque si no, sobre todo en la parte ambiental, ¿por qué está pasando desde ese punto de vista en ese niño en particular? Claro, de cómo está ese organismo, porque es que cualquier persona, yo siempre pongo el ejemplo más simple, ¿no? Vamos a suponer nosotros desde la neurotipia. Sencillamente con que usted coma y la comida no le cae bien y está en un proceso digestivo pesado, ¿qué es lo primero que se le va a manifestar a usted? Un dolor de cabeza. Exactamente. Ya, partiendo de algo tan sencillo como eso, que para nosotros es tan llevadero porque, bueno, entendemos que es una mala digestión, punto.
Pero en el claro, caso de nuestros hijos que cursan sensibilidades, que es diferente tener alergias, porque eso también quiero que el doctor trate de explicarlo un poquito ahorita, que es el tema de la predisposición, ¿no? La sensibilidad, porque nuestro claro, cuerpo, a nivel inmunológico, tiene también mejor capacidad de respuesta y de tolerar y soportar cualquier embate de la vida cotidiana, por darle algún término. Pero nuestros niños no, o sea, o nuestros familiares, porque obviamente los niños crecen, ¿no? claro, Pero que ese es un tema también importante, o sea, esa susceptibilidad que hace que para ellos sea mucho, para su organismo sea mucho más complejo claro, tener que sobrellevar cualquiera de estos procesos, que obviamente eso va a exacerbar, porque esa es la palabra, va a exacerbar todos esos cuadros y todos esos síntomas que nosotros percibimos. claro, Entonces, no, que el niño tiene conductas obsesivas, que hay una perseveración del pensamiento, que comienza a manipularse los genitales, que comienza a autogolpearse alguna zona del cuerpo específicamente, niños que se autolesionan pero de una manera impresionante. Yo he visto casos que hasta se han arrancado las uñas. Y uno no puede llegar y claro, decir eso simplemente, bueno, no trabajemos eso con unas técnicas cognitivo-conductual, vamos a hacer terapia ABA, porque evidentemente definitivamente estamos, que o no, sea, se está presentando un cuadro que va por fuera de todas posibilidades. Entonces allí es totalmente, donde tenemos que darnos cuenta de todos estos procesos. Y por ejemplo, en el caso de estos tres elementos tan importantes que usted nombró, de qué manera, a qué edad o bajo de qué manera pues los papás pueden comenzar a observar eso y darle atención temprana, que es una de las cosas claves en estos procesos. claro, claro. Mira, fíjate tú, estaba haciendo un pequeño repaso del tema antes de entrar contigo, porque siempre yo repasar mis libros y toda esa parte. Pero fíjate, leí un dato importante. Hace 30 años, cuando analizamos el corte de los trastornos del espectro autista, no había tanta incidencia en la regresión. O sea, la Uh regresión era -huh. un tercio. O sea, ¿qué significa Sí, la regresión? Niños que venían bien e hicieron una regresión, perdieron lenguaje, empezaron a hacer contacto visual, que solamente ocurre al año y medio, ¿no? Que es más o menos cuando se ve. Bueno, antes no se veía tanto esa regresión, se veían niños quizás con lentitud en el lenguaje o problemas de comunicación, pero no esa regresión tan inmediata que se puede ver desde últimos años para acá. Es decir, ¿qué significa eso? Que cuando hay una regresión podemos considerar que más hay un problema ambiental, lo que te estoy diciendo hasta ahora. Pues entonces eso significa que eso hay que estudiarlo. Es más, mensaje que yo repito siempre, que lo veo en mi consulta y lo veo mucha de la evolución de estos niños. Cuando los niños empiezan a manifestar esas regresiones, muchas veces la conducta sigue siendo, de los profesionales, vamos a esperar, eso se le va a pasar. Él va a hablar, él va a empezar a hacer contacto visual, vamos a hacer terapias. Bueno, gracias a Dios que por lo menos ya se le está haciendo terapia, eso es muy importante. Pero no nos podemos quedar solamente en las terapias. Una regresión implica hacer un estudio bioquímico de ese niño, un estudio inmunológico, un estudio, porque puede haber una desregulación inmunológica, hay que estudiar qué nox ambiental puede estar, hay que hacer un estudio epidemiológico. O sea, porque hay sitios donde definitivamente hay más incidencia del trastorno del espectro autista que otros. Hay, por ejemplo, sitios cercanos a una refinería, puede haber más sitios cercanos a un sembradío, puede haber más por el famoso glifosato, por los herbicidas. Es decir, hay una carga tóxica ambiental generalizada, pero después hay que ver específicamente en este caso, en ese niño, en esta circunstancia, qué está pasando específicamente. Hay niños que puede haber más problemas digestivos obvios. Hay que estudiar ese niño. Como lo que dices tú, hay que estudiar el sistema digestivo. El sistema digestivo es como que vital. Todas estas vías bioquímicas tienen que ver con el sistema digestivo y la capacidad de absorción. Porque todas esas sustancias que son primigenias para formar todas estas vías metabólicas no se están absorbiendo. Son niños, como decía la doctora Elizabeth McCandless, que tuve la suerte de conocer, ella decía, estos son niños con cerebros hambrientos. Es decir, muchos oligoelementos no los están absorbiendo adecuadamente. Por ejemplo, omega 3, magnesio, zinc, hay un desbalance zinc, cobre.
hay un manganeso, o sea, el zinc que tiene que ver con la inmunidad, con la regulación inmunológica, puede estar alterado. El magnesio que tiene que ver con la motilidad intestinal y con las funciones muchas funciones metabólicas, no, o sea, que son lo que llaman cofactores de todas estas vías metabólicas, no están siendo adecuadas, no se están viendo adecuadamente, no están en cantidad adecuada. O sea, hay que estudiar estas vías metabólicas en estos niños. O sea, no lo podemos quedar solamente con las terapias, ¿no? Definitivamente. Ese es mi mensaje. Evidentemente. Y para eso hay pruebas específicas, me imagino. Claro, y se han desarrollado cada día más y cada día más precisas, ¿no? Por ejemplo, mi caballito de batalla en esto es, primero, bueno, empezar con estudios básicos. O sea, empezar una hematología básica, hay que ver cómo está la hemoglobina de ese niño. Vamos a ver cómo está la PCR, que la PCR es un indicador de inflamación, puede estar aumentado. Hay que estudiar, hay que estudiar la parte infecciosa, hay que estudiar la parte, no estamos hablando todavía del laboratorio especializado, sino del laboratorio básico, cómo está esa función, la función la parte del perfil hepático, cómo está funcionando ese riñón, cómo está funcionando ese hígado. Acuérdate que el riñón, hígado, piel y pulmones son las principales vías de desintoxicación. Si esas vías, si esos órganos no están funcionando bien, estamos mal. A nivel básico. Después nos podemos ir a exámenes más especializados, que cada día hay más. Por ejemplo, hay que ver sensibilidades alimentarias, hay que ver cómo está el sistema, la inflamación en el sistema digestivo. Hay que ver cómo está la microbiota de ese niño. Porque acuérdate que cuando hay dietas restringidas, porque estos niños solamente cuando uno los analiza desde el punto de vista de alimentación, son niños muy restringidos en su alimentación, o sea, toman leche, pan, porque se hacen como adictos a ese tipo de alimentos. Sí, por poco el tema vegetales. El tema de la desintegración. Sí, porque también está la parte sensorial ahí añadida, y no solamente eso, acuérdate que cuando hay un problema de inflamación intestinal, hay lo que llaman el leaky gut, o sea, el intestino permeable, y ese intestino hace que ciertas moléculas o ciertos alimentos no se digieren adecuadamente y pasan como moléculas más grandes. Por ejemplo, en el caso de la caseína puede haber casiomorfina o gluteomorfina, que pueden circular en el cuerpo y llegar y estimulan ciertos receptores que son aumentados por la morfina. Entonces hay una relación de dependencia. Hay una cosa que se llama endorfinas que pueden estar activados por estas sustancias no completamente digeridas. Entonces, hay todo un proceso ahí que hay que estudiar, pues, ¿no? Y hay que reparar ese intestino, o sea, hay que desinflamarlo, porque en el fondo, ¿qué hace esa noxa a nivel, tú sabes, del organismo? Hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio hay que empezar a bajar esa inflamación. Y para cada persona se tiene un valor diferente, porque a veces cuando se habla de esto, ahorita le voy a leer las preguntas, la gente puede decir, no, pero, o sea, mi hijo no tiene problemas de estreñimiento, mi hijo no tiene problemas de diarrea, no tiene cólicos, él está bien a nivel intestinal. Y no es tan simple. No se trata simplemente de esos cuadros, sino de darnos cuenta precisamente, o sea, qué es lo que está pasando, cómo estamos nosotros alimentando ese organismo, para que eso sí pueda hacer el replique de las bacterias sanas, ver qué está pasando con las patógenas. Y el tema de por qué eso es tan importante es porque gran parte del sistema inmunológico nace y se produce en el intestino. Definitivamente. Mira, no solamente el sistema inmunológico, sino el sistema de neurotransmisores. O sea, acuérdate de los neurotransmisores, que son las moléculas que comunican una neurona con otra. Entonces, el sistema nervioso central, la dopamina, serotonina, el GABA, muchos se forman a nivel de la microbiota intestinal. Exactamente. Entonces, y obvio, eso es otro proceso muy importante, porque nosotros, en esa parte neuroquímica que estamos tratando de conseguir un equilibrio, y para llegar a ese equilibrio, todas estas otras zonas tienen que estar, o sea, todo tiene que estar en armonía y trabajando bien como tiene que trabajar para que se produzca, porque ¿qué pasa si esa persona tiene los niveles de cortisol por el cielo? Por supuesto, el nivel de estrés y ansiedad es terrible, el grado de irritabilidad es enorme, se va a presentar el insomnio,
la hormona de la melatonina no puede estarse produciendo y Claro, haciendo los efectos que tiene que hacer. Entonces eso es como exactamente, un colapso total del sistema. El GABA no va a aparecer totalmente. por ningún lado, porque resulta que el GABA es un neurotransmisor que si bien tiene que ver así como con los estados de estabilidad completa, de serenidad, algo parecido a lo que produce la oxitocina, es imposible que se produzca si esa persona está segregando cortisol 24 horas al día. Y Claro, todo esto tiene una base en ese estrés que se está produciendo a nivel sistémico. Por darle claro. alguna terminología a eso. Vamos a Mira, ver y un la poquito las cosa preguntas. empieza, Ámbar, desde el embarazo de la mujer. Si una mujer está ya está inflamada, porque acuérdate, mira, eso es una arista que quiero que se sepa. Claro, estamos hablando hoy de los trastornos del espectro autista, pero es que esto se aplica a muchas situaciones de salud crónica. Vamos a suponer, una persona no tiene la sensibilidad porque la noxa no lo afectó en un momento dado de su vida, bueno, era un bebé, pero resulta que sí lo puede ir afectando a la larga y al final puede terminar un Alzheimer, o sea, una senilidad precoz. O sea, aquí no se aplica solamente la parte de los trastornos del espectro autista, sino se puede aplicar en los trastornos de lo que llaman metabólicos en el sentido de obesidad. ¿Por qué una gente o sea, engorda más que otras? Porque entonces ahí empezamos a estudiar un poco la microbiota. Eso es otro Claro, tema importantísimo. De hecho, hay cada día se está estudiando más estos días hubo un diplomado en España que se llama, un grupo en Granada que se llama Regenera, te lo recomiendo que se metan en esa página, se están haciendo en Granada, en España, están haciendo unos trabajos muy interesantes sobre lo que es la microbiota, ¿no? Hicieron un máster en microbiota, que estuvo espectacular. No, yo no pude entrar como porque no he tenido tiempo, pero sepan que existe esa página te lo digo por ese lado. También hay gente como el doctor Alessio Fasano en los Estados Unidos, que era un gastroenterólogo, que está ahorita trabajando en Harvard, que es el primero que describió el leaky gut, el intestino permeable, y él describió una molécula que se llama la serotonina, que es como es un indicador, un marcador biológico del intestino permeable. Entonces, bueno, esto hay cada día más trabajo y vamos hacia eso, Amar. Eso hay que estudiarlo porque si no, nos vamos a quedar cortos claro, y que para de eso se trata, mejorar ¿no? los... La ciencia y sobre todo la parte de investigación es eso, o sea, todo el tiempo estar observando que llegamos a un punto, pero no nos podemos quedar ahí, sino siempre ir observando que como cuál es la nueva etapa. Aquí tiene algunas preguntas, doctor, vamos a leerlas. Nos Bueno, dice, vamos a ver. mi hija es demasiado selectiva, solo come 5 cosas y se niega a probar cualquier otra. ¿Cómo puedo hacer que amplíe su alimento porque no come frutas, ni verduras, ni carnes? Bueno, eso es un tema, la conducta alimentaria es un tema muy complejo y toca empezar a trabajar todo el proceso de la integración sensorial, es un Claro, proceso que te activa a nivel de textura, de olor, de sabor, de ir presentando alimentos. Puedes utilizar el método BLW, es un método muy efectivo, exacto. pero es una cuestión de Que el tiempo y de mismo bebé mucha empieza a disciplina. probar sus propios... Exacto, interesantísimo. Y Sí, mira, eso eso se es una... mejora trabajando la parte sensorial, como dices tú, y trabajando, empezando que él mismo sepa, porque a veces los niños, los papás se quedan un poco que lo dan porque no se atreven quizás a dar un paso más a que vamos a darle otro tipo de alimento, ¿no? Y simplemente el niño hay que ofrecerle nuevos alimentos que él empiece a experimentar. Claro, a eso tiene que haber una Sí, eso es ayuda muy de un importante, o sea, equipo. porque, claro, porque experimentar es desde que yo todos los días te presento el pedacito en el plato para que tú te vayas familiarizando con él, que algún día lo manipules, que lo agarres, que en una comida en específico debemos empezar a introducir nuevos alimentos, pero si yo solamente me limito a ese renglón de lo que come y no presento más cosas, pues sencillamente no come más. Por ejemplo, yo tuve la experiencia con Matías, que Matías fue un niño que empezó comiendo de todo, de repente empezó a dejar de comer todo, lo único que tomaba era leche y llegó a un punto que así como la tomaba se la vomitaba. Recuerdo que en esa época fui con un doctor inmunólogo muy bueno en Maracaibo, Ramírez, ya el señor falleció, y entonces él se da cuenta que tenía por todo el cuadro, me dice, no, lo que está presentando aquí se ve que tiene evidentemente estas reacciones que producen la leche, se me fue la palabra. Claro, Eh, sí, o sea que tiene la predisposición a que la leche le caiga mal. Y él lo que hizo en ese claro. momento, simplemente, el cambio fue pasar de leche de origen animal a leche vegetal. Fue soya en su momento. Doctor, si a mí me lo hubiesen contado, yo no lo hubiese creído. O sea, en 15 días, Matías
no solamente se le pararon los vómitos y la cantidad de moco y todo, y ya tenía unos ronquidos así estilo camionero, sino que Matías comenzó a comer mucho de las cosas que no comía, o sea, el proceso era inflamatorio, Claro. completamente. Es que mira, tú estás Entonces, haciendo algo muy importante, Ámbar. Es una primera cosa que se ve al quitar los lácteos es disminución de la secreción del moco. Eso por inmediato. Mira, niños que son respiradores bucales, que tienen las adenoides grandes, que están a punto de ser operados, simplemente quitando lácteos, estamos hablando de una primera aproximación nutricional, porque la cosa puede ser mucho más claro, más avanzada, complejo. pero una primera aproximación nutricional es quitar lácteos y quitarla, y eso significa que va a empezar a mejorar mucho la parte, por ejemplo, de secreción. Por ejemplo, hay una pregunta, no sé si cómo la puedes buscar, que están Ya, preguntando, mi hijo de ya le 3 voy a años buscar puede aquí. tomar, hay una pregunta muy importante, estoy viendo por ahí, es que no, a veces no se maneja esto porque bien. Un A papá ver, pregunta aquí lo que yo aquí, veo, dice, la otra dice, tengo un hijo con síndrome de Down y empezó recién con una nueva conducta agresiva y me lo refirió a una terapia ABA, pero él sufre de estreñimiento, ¿qué recomienda? ok, mira, el niño, fíjate, ese niño que sufre estreñimiento hay que estudiar qué alimentación tiene en este momento. Simplemente haciendo los cambios nutricionales, quitando elementos, alimentos inflamatorios como lácteos, granos, carbohidratos, azúcares y preservativos, ese niño va a empezar a mejorar de su estreñimiento. Pero A eso es mejorar. inmediato. Bueno, a veces no tan inmediato, pero es el camino. Habría que ver qué está comiendo ese niño, ¿no? Sí, eso es muy importante, o sea, porque si lamentablemente no se está hidratando bien, no hay suficiente ingesta de fibra, y es un tema, como yo les digo, de ser perseverante. Yo, en estos días en una asesoría, una mamá me decía, no, pero es que ya hemos intentado varias veces. Yo, mira, te lo voy a poner así, introducir un nuevo alimento implica presentarlo 90 veces de manera consecutiva. Si después de 90 veces que se le presentó el alimento, el niño definitivamente no, pues no le gustó. Y eso implica muchas cosas, eso empieza desde que tú muestres dibujos al respecto, imágenes, lo traigas a lo concreto. O sea, no es solamente presentar los alimentos al momento de la conducta de comer, porque además la conducta alimentaria implica otra cantidad de procesos que tienen que estar consolidados previos a. Entonces son muchas cosas las que nosotros tenemos que abordar, pero sí lo primero que tenemos que eliminar son todos los alimentos que sabemos que van a favorecer un estreñimiento. Aquí dice, Claro, ¿cuáles mira, son las ahí está la pruebas? pregunta que nos hicieron. Yo hice la Ajá. pregunta de que si no tomar una leche de un niño de 3 años le puede afectar su desarrollo a lo largo. Primera pregunta, eso es un mito. La leche no es un alimento fundamental en un niño de 3 años y hasta un niño de menos edad. Lo que pasa es que vivimos una cultura de varios, quizás varios años, por no decir siglos, que la leche es algo imprescindible. Mira, yo tenía un profesor en el posgrado de pediatría, el doctor Roberto Arriaza, lo menciono con nombre y apellido, que él me decía, un niño, cuando ya empieza su proceso de lactación, es decir, quitarle la leche y empezar la alimentación complementaria, cuando ya tiene un año que ya está comiendo los 3 grupos básicos, carbohidratos, proteínas y grasas, si el niño tiene una alimentación balanceada, no le hace falta leche. Eso es un mito. La leche no es alimento fundamental en los niños. Exacto, En y los además niños que si la ya, preocupación es niños, el o sea, calcio, hay muchos otros alimentos por los cuales uno puede suplementar calcio, que no es la leche. totalmente. Es más, te voy a decir una cosa. Si los lácteos le están produciendo una inflamación a nivel de la mucosa intestinal que no le da la capacidad de absorber, no va a estar absorbiendo el famoso calcio que queremos darle con la leche. Eso es un mito que hay que ir quitando. Y ahí Sí, es quizás verdad. vamos a enfrentarnos con unas ideas muy todavía poco, pero eso Sí, está claro, avanzando. Aquí porque vamos a no eso, hacer eso más. es, eso es tema psicológico, ¿no? Es la resistencia al cambio. Totalmente. Pero mira, no hace falta. O sea, en peor, o sea, no va a absorber los calcios, sino el calcio sí tiene un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Exacto, lo Totalmente. único que está es produciendo cada día más inflamación y pues toda la mucosidad y todo ese cuadro que obviamente lo hace mucho más grave. Definitivamente. Ujú. Sí. Aquí dice, para realizar exámenes de laboratorio se debe suspender la ingesta de aceite omega 3 y prebióticos. Bueno, menos si ese niño ya está haciendo,
si está haciendo un proceso de probióticos, quizás para hacerle un examen de microbiota, quizás por un tiempo los probióticos, una semana antes de que se haga el examen, ¿no? Pero su omega 3 puede seguir dándoselo. Yo creo que eso no va a cambiar el examen No, como tal. Quizás no, el de no va microbiota a sí, pasar nada. Sí. exactamente. Sí, A ver, dice que, ajá. Ah, ok, lo del estreñimiento ya lo contestamos. Ya lo de la que la hija es muy selectiva también. Sí, entonces, o también. sea, definitivamente es eso. Y como dice el doctor, por ejemplo, yo con Gabriel, como Gabriel toma risperidona desde los 2 años y medio, Ujú. pues obvio, al principio, y ese medicamento, y me imagino que todos los medicamentos psicotrópicos son así, que lógico, mientras él fue ganando peso, pues la dosis se aumentó. Claro, Gracias pues a todos los cambios que yo establecí en función de alimentación, metales y pues muchas cosas de la vida cotidiana, ya él logró reducir un miligramo, o sea, toma 2 miligramos al día, antes tomaba 3. Pero el tema claro. sí es que cada 6 meses yo realizo unos estudios precisamente para chequear Ujú. eso que está diciendo el doctor, función hepática, primero que nada, porque evidentemente sabemos que ese tipo Claro. de medicamentos, como todo, ¿no? Un medicamento que está dentro del organismo durante tanto tiempo puede producir algún efecto. Claro, Y además que acuérdate que la según risperidona, como muchos fármacos, se metaboliza en nivel hepático. Por eso que tienes que estar chequeando exactamente, eso. Exactamente. por eso hay que chequearlo. Exacto. Entonces yo siempre le chequeo la función metabólica, renal, y hacemos pues todo el cuadro que tiene que ver con colesterol, triglicéridos, la hematología completa, que es lo que el doctor dice que bueno, que es ver cómo está todo lo que es la parte viral, bacteriana, hacemos examen de orina, o sea, es un chequeo general allí, vemos cómo está la Sí, hemoglobina, y él siempre está dentro de los valores normales, nunca le ha salido alterada, pero qué bueno, qué supongo bueno. yo que el tema realmente es por los temas que se le manejan a él en cuanto a lo que es la alimentación. Pues yo he tratado que todo lo que tiene que ver con el tema de los productos de aseo personal, la crema dental va sin flúor ni azúcar, el desodorante que Claro. usan no tiene aluminio, yo no uso suavizantes para lavar la ropa, sino vinagre, la casa no Ujú. usamos cloro, o sea, una serie de cosas que uno dice, bueno, pero es que eso parece como muy exagerado, pero es que el tema es que todos los días uno usando las cosas, ahí se ven los efectos. Por Claro, eso es que tenemos que hacer todos esos ajustes, porque son pequeños ajustes, ¿ya? Y el tema de la alimentación es una cuestión de cambiar el estilo de vida, porque eso sí, toda la familia tenemos que abocarnos a ese proceso y realmente eso es salud claro. para todos, como está diciendo el doctor. Eso es salud para todos. Entonces yo pienso que Bueno, mira, definitivamente sí, claro, estos cambios son muy totalmente. importantes. Eso es salud para todo, para la familia. Y cuando estos cambios de alimentación, como dices tú, no es solamente para el niño que esté implicado, o sea, eso es para padre, hermanito, todo, ¿no? Y hay otra cosa, hablando de bajar la carga tóxica, muy importante lo que estás diciendo, Ámbar. Pero yo siempre le digo a los papás que dice, a las batallas hay que individualizarlas, a poco a poco. Es decir, yo siempre le doy a mis pacientes, en mis informes, mis pacientes lo saben, los que están por aquí, les damos toda una información sobre cómo va a ir bajando la carga tóxica, no solamente la parte de alimentación, sino bajar los plásticos, cambiar el teflón en la teflón, se Sí, va en las ollas, desprendiendo en y los es tóxico. sartenes, Usar menos en lo que microondas, conservamos el agua en la nevera, no usar microondas, no esa- usar un fryer, porque ahora con la bendita tendencia de los fryers, para mí eso es usar un microondas pero con forma de ollita, o sea, no crean que porque están haciendo eso le están haciendo la comida más sana al muchacho, no tener televisores ni computadoras dentro de los cuartos, en la noche desconectar toda la red de wifi, todo eso influye, sí, o sea, el tema sobre todo de los utensilios, de todo lo que utilizamos, ahí habría mucho para hablar. Hubo dos preguntas ahí. Una, claro, doctor, me están claro. preguntando que gente que se encuentra en el extranjero, ¿cómo se comunica con usted para la consulta? Bueno, mira, se comunican, trabajo en me escriban a mi pediatra TEA, el correo se les va a ir por escrito y todo, pues básicamente. Y también, bueno, yo paso consulta también con la gente de NutriWide, todo el mundo lo sabe, es un grupo de nutricionistas excelentes, de hecho trabajo con ellos. Eh, hay la ayuda ahí de un equipo de nutricionistas muy bueno y bueno, nada, también pueden pedir por ahí. También estoy Claro, aquí en sí, doctor. Caracas en consulta presencial en Sovenia, los que estén aquí o cerca, ¿no? Estos serían mis tres sitios donde estoy Doctor, eso es en trabajando Caracas, ¿no? ahorita.
Souvenirs en Caracas. Y ahí fue mi casa donde yo empecé a formarme en esto de hace 18 años, con la doctora Lilia Negrón, la cual fue la que me metió en estas lides, bueno, se hace ya, que me Sí, fascinó, como ya hemos hablado en esa es otros tu mamá lives. pedagógica. ¿Ah? Sí, ¿aló? Sí. Aló, ¿me escucha? Sí, 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 es que de repente hubo como un lapsus ahí. Ajá. Sí, que digo yo que esa es su mamá pedagógica, o sea, esa es su mamá de que lo enamoró de todo esto. Y lo Sí, otro que estaban preguntando allí, y esa pregunta me parece muy importante de responder porque desafortunadamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que siempre los abordajes tienen que ser individuales porque hay cosas que empiezan a sonar y suenan como tendencia y entonces parece que se volvieran como tratamientos universales. Uno de ellos es el claro. tema de los probióticos y los prebióticos. Porque ahí están Ujú. preguntando que si los prebióticos son buenos para prevenir el estreñimiento. Eso es relativo, porque realmente la función del prebiótico, bueno, que lo explique aquí mejor el doctor, o sea, es nivelar microbiota. Realmente el Bueno, tema del básicamente el estreñimiento también tiene que ver prebiótico con alimenta al probiótico. O sea, el probiótico es la uh-huh. microbiota buena, las bacterias buenas. El Exacto. problema es que no todos los prebióticos, en un momento dado, en un niño determinado, pueden ser beneficiosos. Porque si tenemos una disbiosis muy aumentada o hay bacterias, por ejemplo, tipo Clostridium, o hay lo que se llama un SIBO, un sobrecrecimiento Uh-huh. bacteriano en el intestino delgado, de bacterias no patógenas, no una microbiota adecuada, ese prebiótico también va a alimentar a esa microbiota alterada. Se puede hacer peor los síntomas. Entonces, no podemos ponernos Claro. de dar prebiótico a lo loco, sino que hay que hacer una evaluación qué está pasando en ese niño en particular. Hay casos que el prebiótico es excelente, cuando ya hemos regulado una microbiota, cuando ya hemos hecho otra cantidad de cosas, pero como te digo, no todo se aplica a todo el mundo en un momento dado. Hay que ver qué está pasando específicamente en ese niño. El tema de desparasitar. Ajá, eso es otro muy importante. Forma parte del proceso de desinflamación del sistema digestivo. Definitivamente los parásitos influyen. Hay que ver si hay amibas, hay que ver si hay helmintos, a ver si hay cándida, que cándida es un hongo que crece desproporcionadamente en los niños que están dentro del espectro, que puede producir síntomas como risa nocturna o risa sin Narcolepsia. sentido, o sea, y lo veo pero frecuentísimo en mi consulta. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí hay una pacientica que me está diciendo que gracias a Dios han visto cambios muy buenos en su hija, qué bueno. Y por ahí estaban preguntando también, Ámbar, sobre los exámenes de la parte Sí, de vitaminas, ¿no? A ver si no me acuerdo sí, bien. sí, que cuáles son las pruebas dice aquí. Porque fíjate, pruebas de laboratorio, yo siempre uso tres básicas, desde el punto de vista de pruebas especiales, o sea, saliendo ya propiamente de la hematología, de la química sanguínea, todo Sí. eso, sino tres pruebas. La primera que yo uso mucho se llama ácidos orgánicos en orina. A través de una muestra de orina, todo esto de metabolitos que yo dije al principio del live, de todas estas vías metabólicas que hablamos que tienen que ver con nuestras funciones como seres vivos, como seres humanos, se estudia en ese examen que se llama ácidos orgánicos en orina. Ese examen te revela hasta 76 marcadores o metabolitos. Cada uno de esos metabolitos, los que quieran saber un poco más de ese tema, pueden meterse en mi Instagram, donde ya tengo una publicación sobre pruebas especiales. Entonces, podemos ver, en mi pediatra TEA, pueden ver y ese examen nos da mucha información sobre cándida, sobre mol, sobre hongo, que es otro nox ambiental que puede estar Otro factor afectando también a estos importante. niños, sobre Uh-huh. oxalatos, que son unos cristales que cuando hay disbiosis se absorben de más, pueden producir dolores o alteraciones sensoriales. Esos, por También, ejemplo, esos niñitos que tienen muchos problemas sensoriales, puede haber un aumento de oxalatos oxalato. o lo famoso caminar en puntillas, que a veces los oxalatos están caminando sin conjunto siempre con el aumento de la cándida. Podemos ver en ese examen cómo está funcionando la mitocondria, que es ese órgano dentro de las células que produce energía. O sea, la célula tiene como una planta de energía que se llama la mitocondria. Y esa Uh-huh. mitocondria casualmente se ve muy afectada con las noxas ambientales. Es muy susceptible a sufrir con noxas ambientales. Pero ¿qué pasa? Las células que más necesitan energía son las que más tienen mitocondria, ¿no? Por ejemplo, las neuronas, el sistema digestivo,
los músculos. Lo que pasa, eso sería la mala noticia, que la mitocondria se afecta mucho con las noxias ambientales. La buena noticia es que cuando bajamos la carga tóxica, esa mitocondria es muy noble y empieza a funcionar adecuadamente otra vez. Ese examen de ácidos orgánicos también estudiamos la disfunción, no la enfermedad mitocondrial, que es otra cosa, la disfunción mitocondrial, es decir, la mitocondria que no está trabajando adecuadamente. O sea, pues, también hay niveles de neurotransmisores, se pueden medir metabolitos de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina la norepinefrina, las que se miden ahí. También podemos medir niveles de cómo el cuerpo se está desintoxicando. O sea, hay marcadores que dicen cómo está la vía de la transulfuración, esa vía que yo les mencioné al principio del live. Ese examen me sirve para ver eso también. Podemos ver niveles de vitamina B6, de vitamina B1, de vitamina C, o sea, se miden los metabolitos. Ese examen me sirve para eso también. O sea, como puedes ver, ese examen, yo por eso lo uso mucho, porque me da... Ese es uno. Otro que hago es el de donde vemos cómo están las bacterias buenas, bacterias malas, si hay marcadores de inflamación intestinal como la calprotectina, lactoferrina, si hay parásitos o no hay parásitos. Ese examen de heces. Y después hay un tercer examen que es sensibilidades alimentarias, que es para ver, por ejemplo, hay niños que comen, veo mucho que cuando un alimento se repite mucho en la alimentación, así sea un alimento muy noble, resulta que se sensibiliza el cuerpo y produce anticuerpos contra ese alimento. Entonces, por ejemplo, el huevo. El huevo es un alimento extraordinario, tiene de todo, tiene proteínas, tiene lípidos, tiene de todo. Es un superalimento. El gran problema del huevo es que se produce mucha reacción inmunológica si se repite mucho. Entonces, una de las cosas que hay que hacer siempre cuando uno hace una aproximación nutricional es rotar los alimentos. Por ejemplo, pasa mucho que los papás pasan, bueno, lo que tú decías, ok, es verdad que quitaste los lácteos, fue magnífico, pero a veces pasamos de los lácteos a la almendra, por ejemplo, que es una cosa, y he visto muchas sensibilidades a almendra, pero cantidad. Frutos secos en general, pasa mucho. O sea, sí, lo importante es como, no solamente cambiar, rotar los alimentos ambas. Eso es otro concepto importante. Eso es muy importante, es vital, porque obviamente, ¿cuál es el tema? Acuérdense que todo tiene bacterias. Entonces, mientras más variabilidad de alimentos entre el organismo, mayor variabilidad de bacterias también va a entrar. Eso, y eso por exactamente, totalmente. Entonces, por eso yo le digo eso, por ejemplo, vamos al caso otra vez de Mati Gabriel. El consumo de frutas. Aquí la fruta siempre se consume entera. ¿Por qué? Porque si tú haces licuados, pues obviamente lo que hace es dar más fructosa, eliminar toda la fibra, o sea, se pierde parte de las propiedades del alimento. Pero aquí la norma es que todos los días se rota la fruta. Si hoy se come piña, mañana comen manzana, el pasado comen pera, el otro día comen durazno, el otro día comen sandía, pero todos los días es obligatorio que cambie la fruta. Cambia la proteína también al almuerzo. Ellos y hay otra cosa hablando de la fruta. Perdón que te es el tema de la fruta. Mira. Otra cosa, mira, en la fruta, importantísimo lo que estás diciendo es la rotación, pero hay una cosa muy importante. A veces el jugo, si se va a comer fruta, trata de darte la fruta entera, no el jugo. Porque el jugo, ok, tú puedes un jugo porque quieres hacer algo gourmet, pero el jugo, el problema de los jugos en las frutas es que tú le estás dando una carga de azúcar que no es tan dañina como el azúcar procesado, pero te vas a dar una carga, le vas a aumentar mucho lo que llama el índice glicémico, porque eso sería otro tema que podemos hablar un día. Por ejemplo, mira, los picos de insulina pueden producir cambios que lo puede producir inflamación, si los niveles de insulina son muy altos todo el tiempo. Por eso esas personas que suelen ser obesas o sobrepeso, tú empiezas a ver la alimentación, hay mucho carbohidrato, porque eso mantiene los picos de insulina muy altos siempre, y eso puede producir al final inflamación y sobrepeso. No solamente porque estás con carga calórica importante, sino también porque eso puede producir inflamación. Exactamente. Sí, entonces esas cosas, esos detalles son importantes, o sea, la rotación,
Obviamente, ¿por qué es tan importante hacer estos estudios? Porque, por ejemplo, a ver, los frutos rojos son muy buenos, serían excelentes porque su índice glicémico es bajo. Entonces uno pudiera decir, bueno, me voy con todo lo que son frutos rojos para apoyarme en eso. Pero en este tema de las sensibilidades alimentarias, resulta que si yo doy todo el tiempo frutos rojos y esta persona de repente tiene esa sensibilidad, eso le puede elevar los oxalatos. Entonces todo es relativo. Exactamente, Por eso es que exactamente. mientras más variabilidad presentamos, ser muy concretos en la porción también, porque no dejo que es que coman desmesuradamente como si no existiera mañana, no, es una porción de fruta y trato que sea justa, pequeña, o sea, ser muy preciso en lo que se le va a dar, Claro, no la doy con las comidas, totalmente. fuera de las comidas que se da, ¿por qué? Porque obviamente la fruta tiene un proceso de fermentación diferente al de los otros alimentos. Si usted almuerza una comida con proteínas, con todo y consume fruta, eso es un proceso digestivo mucho más lento, que se va a fermentar mucho más, o sea, todas esas cosas influyen. Entonces, por eso es que yo hago eso, o sea, las proteínas también se rotan todos los días. Ellos lo que menos comen es carne de res y pescado. Eso sí pasa casi Claro, una vez al mes. Lo que más consumen es claro. pollo y lomo de cerdo. Y bueno, se van rotando todos los días, ¿no? En la presentación de cómo se haga. No pueden faltar aquí en esta casa los vegetales, pero también rotamos todos los días. Puede ser que hoy haga algo yo guisado, pero mañana es una ensalada cruda. Y repito nuevamente, eso fue un proceso que tomó años. No es que, ay, Mm, no, qué suerte tuvo Ámbar, que los niños le comen de todo. Creo que cuando me dicen así, qué suerte mm. tuviste, no, ninguna suerte. Aquí yo tuve todos los problemas de las sensibilidades alimentarias y de los piqui y obviamente que no comieran nada. O sea, yo pasé por todas esas etapas, pero el tema es que hay que ser muy perseverante y constante porque yo considero que la alimentación es como la medicación. O sea, es una cosa demasiado importante porque obviamente en Totalmente. función de eso funciona todo tu organismo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y ingeniarnos y ser creativos y ver cómo presentamos los alimentos y así. O sea, pero el tema de eso es muy claro, es eso que estamos hablando en concreto de que mientras más cantidad de alimentos se presenten diferentes cada día, vamos a favorecer ese proceso de la microbiota. Totalmente. Porque mientras más diversa sea la alimentación, más diversa es la microbiota. Mira, aquí me están preguntando que faltó mencionar el tercer examen, mira, perfil de ácidos orgánicos, sensibilidad alimentaria y que examen completo de ese, para ver la microbiota. O sea, lo están preguntando por aquí. Doctor, otra Eso de pregunta, todas maneras, ¿cómo afecta el colesterol al neurodesarrollo? ok, es que hubo un saltico ¿Cómo afecta el colesterol al neurodesarrollo? ok. El colesterol, fíjate, hay otro mito interesante, da igual que la leche, y vamos a hablar del colesterol. Por ahí hay el mito de que el colesterol, claro, obviamente, el colesterol alto puede ser dañino, ¿verdad? Sobre todo porque acuérdate que en el colesterol no tenemos que ver solamente el colesterol hay que ver los tipos, lo que llaman un perfil lipídico. Hay varios tipos de Exacto. colesterol. Hay el colesterol high density, el HDL, el LDL y el VLDL, ¿no? Entonces son el colesterol de alta densidad, high density cholesterol, el very low density y el low density. Entonces, eso depende de cómo haya esa distribución de colesterol, hay que ver qué está pasando. Segundo, también hay que ver los triglicéridos. Acuérdate que los carbohidratos se almacenan como unas grasas que se llaman triglicéridos. Eh, Sí, Otra cosa que he visto, el colesterol, así como el colesterol alto puede ser dañino, también el colesterol bajo puede ser dañino también. Y en los niños que están dentro del espectro, muchas veces, yo he visto muchos que tienen colesteroles en menos de 130. Un colesterol en 110, así como un colesterol de 300 es malo, un colesterol de 100, menos de 130 es malo. claro. Porque Y acuérdate que entonces no la pueden producir materia vitamina D. no pueden producir vitamina D, no pueden producir ninguna de las hormonas y que son la base del colesterol, de las hormonas esteroideas, pues, estrógenos, Exacto. progestágenos, que son muy importantes, pues, por supuesto, para nuestra función orgánica, ¿no? O sea, todas las que son vitaminas liposolubles, A, D, E, K, tienen que ver con la materia de origen es el colesterol. El Entonces, colesterol. eso es otro mito. Hay un libro muy bueno que es se lo recomiendo, que es el doctor David Perlmutter, que es un neurólogo americano que se ha dedicado a esto. Él tiene una página web espectacular.
Él dice, el libro que ya tiene ya como más de 11 años, él ha sacado muchos libros, ¿no? Pero el primero que sacó se llama Cerebro de Pan, traducido en español, que en inglés es Grain Brain. Es muy Él bueno. habla, ese libro es muy bueno, fíjate, él habla mucho del mito famoso que hablamos mucho de bajar las grasas. Por ejemplo, te voy a contar algo, tú le quitas, agarras una carne, le quitas la grasita y botas la grasita. No, chicos, te le estás quitando lo mejor. O sea, esta grasita blanquita, tú la fríes y es mucho Tiene que mejor tener el cerebro. que los aceites tipo girasol, maíz y canola. Exacto. Porque esos Ajá. aceites son mucho omega 6, cuando hay mucho omega 6 y poco omega 3, eso o sea, se afecta. O sea, Inflamatorio total. esto es un efecto inflamatorio. O sea, tiene que haber una relación omega 3 y omega 6. ¿Cuáles fuentes omega 3? Por supuesto, el pescado, el aceite de oliva, el aceite de coco o el aceite de aguacate. Por ejemplo, el aguacate es una fuente extraordinaria de omega 3. Claro, si el Exacto. problema con el aguacate a veces es que como tiene muchas vitaminas, en la gente sensible puede producir muchas reacciones Pero con de moderación, que no vamos a agarrar a comerlo como si no hubiera un mañana y todos los días, que es lo mismo que te dice el huevo, que Claro, es un volvemos al alimento muy asunto, bueno, rotar. pero Exacto. tenemos que rotar. De eso es exacto, de eso se trata el proceso. Pero sí, pero eso que Sí. acaba de decir usted es importantísimo, porque Mira, lógico, importantísimo. Mira, te voy a contar algo. Tengo una pacientica que me llamó estos días. Es una que tiene muchos problemas digestivos. Una niñita que tiene sus problemitas, pero va avanzando. Por ella es muy sensible a la parte digestiva y hace diarreas, pero por nada. Pues, o sea, es un paciente difícil, ¿no? Y la mamá, bueno, estoy muy pendiente de ella. Si amor, si me está viendo, ya sabe quién es. Y me dijo, mira, doctor, yo empecé a dar, de agarrar un muchacho redondo, o sea, un corte muy venezolano, pues, ajá, un corte de carne, para los que no sepan, un los que no sean, capón. los que no sean Que para el venezolanos. colombiano que me estén viendo, un capón. Exacto, bueno, ella dice que ella empezó a darle la grasita. O sea, en vez de Ajá, darle la carne, empezó a darle la grasita. Mira, ¿qué hiciste? La grasita se la está dando, se la está como cocinandito y la niñita empezó a mejorar de la diarrea. wow. Fíjate, para que tú Sí, veas. sí. Entonces, bueno, volvemos al tema. Se ha estigmatizado las grasas como algo malo, ¿no, chicos? Las grasas pueden ser esa grasita de la parrilla, que la pobre chicharrón, que lo tienen el pobre fregado. Esa es Resulta la que no es grasa tan de malo, se puede chicharrón, todo. esa grasa es buenísima para cocinar, es lo mejor del mundo. Sí, de hecho a mí me gusta mucho, a veces para variar, ¿no? Para que no todos los días sea como el gusto del Mira, oliva, yo prefiero que se coman un chicharrón así en un sitio, que se coman un dorito o que se coman un chihuis, una cosa de eso. Pero 1000 veces. ya saben, todos para el junquito este fin de semana. Bueno, búscate una chichorrenera No, por allá por Bucaramanga, Ámbar, ¿eh? no, yo la tengo, doctor, la tengo al lado me queda un restaurante costeño, hace unos chicharrones más buenos. No, pero y sí, de vez en cuando se los compro a Mati y a Gabriel y los consumimos todos aquí, pero es cierto, y yo por ejemplo a veces hago eso, ¿no? Compro tocineta, pero no la otra, o sea, no se llama tocineta. Es otro corte como la tocineta, pero que es un poquito más grasosita. Y eso lo utilizo, por ejemplo, para hacer los huevos, siempre los huevos yo lo incorporo. O sea, yo siempre trato que el tema de los vegetales esté muy presente. Si yo voy a hacer una Ok, tortilla, eso lo primero que va a perfecto. llevar es un sofrito de vegetales. Ujú. Y echamos los huevos. Pero sí, Buenísimo. eso de la grasa es muy importante, lo del aguacate, que es buenísimo, pero por el tema de las vitaminas, que es otro, por no abusar, yo más o menos como cada 2 días es que se comen su rebanadita de aguacate y así. Claro, O claro. sea, vamos, Mira, aquí está pero el tema preguntando de las grasas chicharrón. es muy Evidentemente importante. estamos usando un término muy, muy venezolano, ¿no? Chicharrón es tocino, para los que no venezolanos Ajá, no sepan, exacto. ¿no? Esto tiene para que sepan. Exacto, Doctor, y exacto. una Perdón que a última veces seamos pregunta, porque muy localistas, ¿no? sí, porque que ya sé como siempre nos quedamos cortos con el tiempo. El tema de la menstruación, porque bueno, casi siempre abordamos el tema en función de la parte infantil, pero bueno, nuestros niños van creciendo, ya llegan a la adolescencia, obviamente toda esa explosión hormonal que yo estoy Claro. viviendo esa etapa ya con Mati y Gabriel y de verdad que ha sido una experiencia casi religiosa. Claro. Pero en el caso de las niñas me imagino que es mucho más complejo. Desde el punto de vista que de la adolescencia, dices tú. Sí, o sea, ya el tema de la menstruación, ¿cómo afecta a la parte metabólica? Pero bueno, yo creo que no tiene por qué. Si hay en las niñas que están en el espectro que llegan a la adolescencia, quiere decir, ¿no? Me imagino, ¿no? La pregunta. Bueno,
mira, si hay una buena regulación de toda su parte de alimentación y toda su parte que hemos tratado durante de que la niña que era pequeña, no tiene por qué haber ningún problema como diferente a cualquier otra niña, ¿no? En su proceso de menstruación, en la menarquia, todo ese proceso, esas primeras menstruaciones. Ahí, ya que me está hablando de ese tema, es importante que sepan los papás, que eso yo lo he visto muchas veces, que a veces hay niñas que cuando arrancan la menstruación, no arrancan de una, sino que hacen una primera menstruación y puede pasar un año que no vuelvan a tener menstruación. Entonces hay papás que dicen, ¿qué pasó? Bueno, porque es que a veces en unas niñas arranca imperfecto, ya empiezan mensualmente. Otras niñas tardan un poquito en arrancar, entonces tienen una menstruación este mes y resulta que en 5 meses no vuelven a tener. Porque el cuerpo va arrancando, pues, ¿no? Exacto, o sea, desde ese punto de vista de la menarquia, pues, de la menstruación en las niñas. Exacto, claro, muy importante. Sí. Entonces, bueno, Sí, qué señor. lástima que como siempre nos queda corto el tiempo con el doctor, pero sí, de verdad que aquí salieron otros temas bien, bien interesantes para cuando nos volvamos a reunir, pero sí, lo más importante y fue el llamado a lo que queríamos hacer hoy es hacer esa conciencia de que nos demos cuenta de cuántos factores están involucrados acá, de que el tema va mucho más allá de simplemente pues mirar categorías diagnósticas y decir, bueno, sí está dentro del espectro, comencemos la atención temprana, comencemos esa tríada de lo que es la estimulación del neurodesarrollo, que normalmente pues, es la terapia física ocupacional del lenguaje, no, está teniendo problemas de conductas disruptivas, vamos a hacer no, o sea, siempre hay que ir más allá, porque si no, quedamos como lo que decía el doctor del psicoanálisis, ¿no? O sea, que el tema de que cuando la gente viene a terapia no es simplemente trabajar el síntoma, uno lo que el síntoma es el indicativo de que hay algo mucho más profundo debajo de eso. Claro, entonces a eso es a lo que nos tenemos que abocar. ¿Sí? Claro, estamos dando una respuesta inmediata para trabajar los síntomas, pero la idea es que nosotros podamos ir a la raíz de esos síntomas para poder generar todo este nivel de regulación, de que ese organismo esté completamente equilibrado, y créanme que eso produce una calidad de vida para esta persona increíble, porque al final de cuentas como papá, eso es lo que uno está buscando, porque para uno es muy duro ver al hijo en esas crisis tan terribles, verlo padecer esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad, verlo inconsolable, esos llantos terribles, conductas de agresión o de autoagresión, y uno no pensar que el tema simplemente es trabajar a nivel conductual, y no es tan simple. O sea, y como les digo, eso se los digo no solamente en los años que yo llevo asesorando casos en este tema, sino con Matías y Gabriel, que fue cuando yo empecé a darme cuenta y decir, no, hay que ir más profundo, hay que estudiar más, hay que ver qué más podemos hacer, qué más vamos a incorporar. Sí, que yo hago mucho trabajo acá de la parte de las funciones ejecutivas, de que se usa mucho trabajo con el tema de cronogramas y rutinas, bueno, todo lo que dentro de mi profesión de la psicología y la psicopedagogía podía abarcar, pero me daba cuenta que me quedaba corta, que cuando ir más allá y que si te implica trabajo, sí, implica trabajo, implica esfuerzo, implica dedicación, implica perseverancia, implica no estar esperando resultados inmediatos, implica simplemente, como yo digo a la gente, que se cepilla todos los dientes 3 veces al día porque sabe que se los tiene que cepillar. No es porque, no, voy a revisarme a ver si me salió o no me salió caries. Ah, no me salió, no, ya no me cepillo más. Simplemente uno lo hace porque ese es el hábito de lo que tiene que hacer. Igual sucede cuando estamos frente a estos cuadros. O sea, uno se aboca a hacer lo que tiene que hacer y el tiempo va marcando la pauta y le va dando a uno la experiencia maravillosa de irle brindando esta sorpresa de los cambios que los hijos van presentando. Así como muchos de los testimonios que acá en los comentarios fui viendo de papás asesorados por el doctor que están dándole las gracias, que están diciendo que han visto los cambios. Y es trabajo de eso. Es trabajo de eso. Hubo un caso que yo tenía en Venezuela que el niño, bueno, súper desbordado a todo nivel y para mí el cuadro era completamente gástrico. Y le insistí mucho a los papás y claro, yo entiendo la situación difícil, la falta de recursos. Miren, como sea, inviertan en unos estudios de la parte gastroscópica porque todo lo que el niño tiene está reflejado en esa parte intestinal de todo lo que ese cuadro en particular tenía. Bueno, menos mal que ellos pues hicieron el esfuerzo y cuando claro, mira, pero básicamente, mira, yo creo que el conocimiento es muy importante, el conocimiento, por eso es tan importante live como estos, ¿no? Porque de eso va a ser los cambios que van a ver los padres que se empiezan a hacer, entrar en toda esta parte biomédica, ¿no? Y fíjate tú, el niño es como una plantica, que yo siempre lo digo, lo he dicho miles de veces, lo vuelvo a decir. Él es una plantica que el agua son las terapias psicoeducativas, ABA, ocupacional, lenguaje, lo que él necesite. Y
la parte biomédica es el abono, ¿entiendes? Mira, veo que se ha quedado muchas preguntas en el aire, Ámbar, y me gustaría que no quiero quedar mal con la gente, que me las Doctor, pero usted haga no ve, porque yo no sé por qué, bueno, aquí dice, ya, ay, hay unas para preguntas checar que se han quedado. deficiencias nutricionales en minerales y vitaminas, ¿qué estudios solicitar a nuestro pequeño? Bueno, mira, como dije yo al principio, el primer estudio es de ácidos orgánicos, ¿viste? Ok, vamos a Y ver qué otra hay un pregunta me examen, contigo. hay un laboratorio que se llama Spectraxel, que también para ver las deficiencias en los que están en los Estados Unidos, ¿no? Pero el ácido orgánico ya no puede dar una primera aproximación en ese aspecto. Aquí dice, doctor, mi hijo tiene pepitas en los brazos, ¿podría ser por el gluten? Yo le hago la dieta libre de eso, por favor, ¿cómo puedo ayudarlo? Ok, fíjate, primera pregunta con esa persona. Habría que ver cómo está la alimentación de ese niño verdaderamente, porque a veces cuando se dice gluten puede ser que el niño sea, primero es que cuando es gluten puede ser que le esté dando gluten, está disfrazado o hay otros granos, otros cereales que lo pueden estar produciendo una alergia. O sea, hay que estudiar un poco eso, porque lo que se dice libre de gluten resulta que puede ser tenga arroz, o tiene maíz, o Tenga traza, tiene tenga o traza. tenga traza del Claro, mismo gluten. O sea, acuérdate que el gluten, los cereales, cada uno de los cereales tiene su tipo de gluten. O sea, hay una proteína que se llama las prolaminas, que en el caso del gluten es la glutenina, pero también puede ser en el maíz es la ceína, orcenina, o sea, cada uno de los cereales tiene su tipo de prolamina. La cosa no es tan simple como eso. Por un lado, y puede ser que haya, bueno, hay un alimento que le puede estar produciendo las pepitas a este niño, o sea, habría que estudiarlo con más profundidad, y a sí, ver empezar qué como a llama él descartar alimentación sin gluten. claro, empezar como a que descartar ciertos alimentos, o sea, empezar a quitar alimentos para ver si ahí le logra coincidir de que se le quiten o se le mantengan también. Aquí dice, Claro, doctor, saludos, gracias por el diagnóstico oportuno, mi hijo ha avanzado tanto, gracias, bendiciones, Rincón Carolina 1985, le dice eso. qué Por acá bueno. nos dicen, Gracias, chicharrón en gracias. México son cortes fritos de carne con mucha grasa de res o cerdo. Esos mismos son de los que estábamos hablando. No sé cómo lo llaman en México, al chicharrón. Ellos le dicen chicharrón. Ajá, y aquí Ah, la ok, de los perfecto. bracitos. El Sí. hígado es permitido en la Ah, pero alimentación de ¿qué nuestros niños. cantidad se Mira, puede comer de chicharrón? bueno, todo con regulación y rotando, como siempre, no abusando de nada. Mira, que si el hígado es bueno para la alimentación, sí, mira, el hígado se Claro. recomienda, acuérdate que el hígado es rico en vitaminas del complejo B, es rico en aceite, en omegas, o sea, no, sí, evidentemente que sí. Mira, me preguntan dónde hacer el examen de ácidos orgánicos. Bueno, mira, esta persona de Chile, Lucepes, bueno, Lucepes, hay un laboratorio en Santiago que hace la transición con los exámenes de ácidos orgánicos en los Estados Unidos. No me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero te lo puedo buscar. Si tienes a Sí, una aquí. persona que puede ir a los Estados Unidos, traerte el kit, te puede ir directamente. Pero en Chile hay un laboratorio que hace la transición. O sea, hace como la intermediación. Sí, exacto. Exacto. Aquí dice, los triglicéridos en nuestros hijos es bajo, 40 a 50, porque comen carbohidratos, pero controla 2 y comen frutas controladas. ¿Es bueno esos valores de triglicéridos? Sí, sí, bueno, habría que ver un poco más todo el resto del perfil lipídico de ese niño, ¿no? O sea, triglicéridos tenemos que ver todo, o sea, el colesterol total y los tipos de colesterol. Y bueno, nada, habría que ver varias cosas, ¿no? No solamente los triglicéridos. Claro. No sé si usted vio alguna otra pregunta más, doctor, porque esas fueron las que yo vi que estaban ahí. Bueno, perfecto. Bueno, no, mire, si nos quedó alguna en el tintero, me pueden escribir a tu Instagram, tú me la pasas, Ámbar, y si no, mi Exacto, pediatra claro. Tea, que es mi cuenta de Instagram, Sí, porque bueno, está nada, muy yo con atento mucho con gusto esas cosas. se contestarán las Exactamente. preguntas y bueno, nada, y cualquier solicitud de consulta, bueno, ya saben, escriban a mi pediatra Tea y ahí les doy más o menos las indicaciones más precisas. Así Entonces, es. bueno, Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por su interés y que de verdad súper interesante pues saber todo eso. Y como siempre yo les digo, sí, sí queda grabado. No se preocupen que ya de inmediato va a quedar acá, lo voy a enviar a Facebook, va a subir a mi canal de YouTube
Por todos esos lados lo van a poder observar, lo van a poder volver a disfrutar. Exactamente. Sí, o sea, el tema es informar y como les digo, o sea, hay que salirse de la caja, hay que salirse de la caja, no quedarnos con Claro. eso de la resistencia al cambio. Todo esto que nosotros estamos hablando, si ustedes ingresan a un portal que se llama PubMed, van a encontrar cualquier cantidad de estudios científicos Exactamente. que hablan de todo eso. O sea, vayan viendo el pedacitos de live y van escribiendo ya en PubMed a ver qué les va a ir apareciendo. Son Claro. publicaciones recientes del Exactamente. 2022. PubMed es un ¿Okay? buscador de estudios médicos, de revistas, lo que llaman peer reviewed, que se dice en inglés, o sea, son revisadas por los colegas, sería como la traducción en español, que son parte y eso no es, por eso todavía los que dicen que esto no está avalado, por favor, métase en PubMed, más nada, no le digo más nada. Exactamente. Sí, Eh, sencillamente, claro, porque es importante, porque sí, se entiende y eso es muy válido. Mi Instagram exacto. es doctora, o sea, Mira, te pregunto dra.vive.ya. tu Instagram, Ámbar. Ya se los voy a escribir aquí un momentito rapidito para que lo puedan ubicar. Es doctora vive ya. Ahí se los acabo de escribir. Ahí lo tienen. La página se llama PubMed. Es un buscador. Ingresan por PubMed, Google y PU, escriben esto que yo acabo de escribir. PubMed. exacto, PVMed, Así. MED. Ajá. A ver. Sí, ahí lo tienen. PubMed. PubMed. PU Pop, así como publicaciones MED. Sí, O publicación sea, médica. Ajá. PV, publicación médica, PubMed. Sí, Exacto, tal exacto. cual como está como Ajá. escrito ahí. Y Perfecto. las personas que estén interesadas en la consulta con el doctor, sencillamente ingresar a su perfil de Instagram. Ya se los voy a escribir Es mi también pediatra acá, es muy TEA. fácil, es mi pediatra TEA. Entonces ustedes ingresan allí a su página, buscan la parte de mensaje y le escriben un mensaje directo. Le consultan lo que Exacto. quieran Y y el ahí doctor no ahí mi equipo te tiene canaliza como, exactamente. cómo cuadrar la consulta. Entonces, pues realmente Exacto. por esa parte sí, rápidamente van Sí, a sí. poder Te dice, depende del país, vemos cómo se hace, pues. sí, sí. Me imagino que usted trabaja igual que yo, todo virtual. Entonces, sí, o Sí. sea, Bueno, un canalizar poquito hoy de en día una presencial consulta también, no es tan sencillo. Claro, pero me he desarrollado mucho la parte virtual desde, bueno, desde que sea toda la pandemia, todo claro, este asunto. desde para el confinamiento. No, no, y digo sobre todo, o sea, por los pacientes que atendemos fuera del país, porque yo vivo acá en Colombia, pero el 80% de mis pacientes viven fuera de Colombia. Entonces, por Exactamente, tal motivo, igualito yo, pues, uh-huh. igualito, todo así, que estoy viendo muchos pacientes de varias partes, pues, ¿no? Sí, entonces eso es lo que bueno, a lo que vamos del día de hoy y todos estos temas que hemos venido trayendo con el doctor. Entonces, como todo, yo siempre he dicho que la ignorancia es atrevida y por eso pues mucha gente comienza a desprestigiar y decir que no, lo que estás desinformando y eso es las palabras más bonitas que le dicen a uno. Pero igual, o sea, yo parto del principio y siempre lo he dicho, yo jamás eh, sugiero, no hablo de nada que yo anteriormente no haya sido una vivencia personal que haya tenido con Matías y Gabriel. Siempre ha sido así. Nunca me he atrevido a decir algo Claro. simplemente porque por lógica me parece no. O sea, siempre trato de que haya ese proceso y sobre todo de traerlo a los especialistas porque pues sí, yo me he abocado a aprender de todas las áreas muchísimo, pero entiendo que perfectamente cualquiera puede decir, ajá, pero es que tú eres psicólogo, ¿tú por qué estás hablando de eso? Bueno, por eso es que les traigo personas tan preparadas como el doctor o como cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con el profesor Neomar. Hace poco entrevisté también a Lucía Patterson, que es una persona, también una Ujú. mamá que tiene una niña dentro ¿Cómo del no? espectro con un compromiso con pandas bien importante. Estuvimos hablando. Que trabaja con Neomar, ¿no? Lucía, ¿no? Sí, Sí, exactamente. ¿cómo no? Lucía, que es una Sí, persona sí, que sí. está muy, muy bien formada en todo esto. Y el tema de ese live fue hablar de estos suplementos nuevos que se llaman Bright Bodies, que bueno, que están bastante pues dirigidos a nuestra población. Muchísima gente se me ha acercado a preguntarme de eso y a todo el mundo le decía, no te puedo Qué decir bueno. nada de eso, porque ni los niños lo han probado, ni yo he tenido la oportunidad de documentarlo. Bueno, Entonces, bueno, mira, ya que estaba hablando de los suplementos, óyeme esto, Ámbar, cada día se están haciendo suplementos mejores. O sea, y uh-huh. cada día me quedo Sí, asombrado investigando los, fíjate tú, gente como el doctor Rosiñol, que estudia mucho la mitocondria, el doctor Richard Fry, han desarrollado suplementos extraordinarios, porque ellos han visto qué necesidades tiene, por ejemplo,
hay una cosa, un suplemento, no quiero decir nombres específicos, pero que tienen todo, tienen L-carnitina, tienen enzima Q10, tienen inositol, o sea, que ayudan a la mitocondria específicamente. Por Bueno, ejemplo, fíjese. el tema que hemos hablado. O sea, Ujú. claro, eso sí, siempre hay que ir al primer piso o a la planta baja. ¿Qué es el primer piso de la planta baja? La parte nutricional y la parte digestiva. Porque tú no haces nada Claro. con dar suplementos extraordinarios si no Si el mejoraste niño no tiene la el primer capacidad piso. de absorción. Claro, sí, no hay capacidad Exactamente. de absorción. Eso es genial. Tal cual, ambas. Eso que se acaba de decir es muy, muy importante porque la gente se vuelve loca. No, que me sugirieron esto, que no sé qué, pero es que tal, y yo le estoy dando y no le hace efecto. Sí, pero si no vemos cómo está esa tierrita, primero, antes Definitivamente. de empezar a meter todo eso, sí, eso es muy, muy, muy importante lo que usted nos está diciendo. Exactamente, Entonces, bueno, exactamente. Bueno, Ámbar, aprovechen muy bien estos espacios porque de eso se trata, doctor. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo y bueno, ya nos veremos próximamente mira, para la segunda ya parte. pasó el palo de agua por allá. Ya pasó, ya estamos aquí en calma, ya Ah, voy a bueno, mandar a dormir a los pequeñitos, perfecto. mami, desde temprano. Mira, quería decirte algo. Tú sabes que de un tiempo para acá he mejorado mi internet. Tenía una conexión muy mala antes porque era muy bajito en los megas. Pero entonces Ujú. le hice un upgrade. Espero que haya funcionado bien hoy. No sé, espero que lo hayas sentido así. Claro, tú tienes unos lapsitos ahí por menos que debe ser el aguacero, ¿no? Doctor, repítame la pregunta, repítame No, porque no le que escuché. he mejorado mi internet, pero no sé si lo sentiste así un poco porque yo tenía, que Sí, lo he sí, porque mejorado, o sea, las otras veces que nos conectábamos siempre costaba bastante que se mantuviera bien la transmisión y fíjese que hoy hemos estado hora y media y ha sido muy puntual cuando de repente se ha brincado. Sí, se claro, nota por muchísimo problemas así que atmosféricos, tiene ¿no? mejor. Pero mira, Sí, he tratado de mejorar mi internet porque yo tenía un internet muy bajito, pero bueno, la idea es como que claro, no, mejorar muy eso. necesario. Doctor, para cerrar con esta pregunta, dice, doctor, ¿su diagnóstico TEA lo puedo usar para consignarlo en el sistema escolar de Estados Unidos? Ajá, perdón, que no estoy Ámbar. ¿Te puedes repetir la pregunta? Sí, doctor. No Dice, oí. doctor, su diagnóstico TEA lo puedo usar para consignarlo en el sistema escolar de Estados Unidos. Ajá, buena pregunta. Sí, porque si no, te va a ayudar para que te den las ayudas, definitivamente. Estamos totalmente de acuerdo. En Ujú. los Estados Unidos es muy importante obtener el diagnóstico oficial porque para que te den las ayudas educativas y todo tipo que pueden. Definitivamente que sí, es Sí, importante que le haga eso. Exactamente, eso es muy importante en los Estados Unidos. Y es mi experiencia, porque yo tengo muchos ujú. pacientes de los Estados Unidos. Y que sí, yo sí le digo a ellos que usen su diagnóstico porque con eso van a tener ayudas del Estado y federales y todas las ayudas que puedan haber allá. Así es. Exacto. Bueno, entonces con esa pregunta cerramos por la noche de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, por las preguntas, por los comentarios al doctor. Sí, el doctor es excelentísimo. Y bueno, también a todas las personas que van a disfrutar de esta transmisión en diferido. Como les digo, ya esto queda aquí grabado en mi cuenta. Ya también va para el canal. El canal se llama Resolviendo el Enigma, que es en YouTube. O mi otra cuenta, que es la de Facebook, que sí tiene mi nombre, Ámbar Ardila. Feliz noche para todos. Muchísimas Perfecto. gracias, doctor. Bueno, Ámbar, un abrazo, saludos a tus hijos. Gracias. Igual a su familia. Gracias.